Veamos entonces el aspecto, dice, bueno, según lo que hemos estado viendo, el capítulo 5 correspondía entonces a conceptos de bienestar. En cuanto a los conceptos de bienestar, pues vimos distintos autores, es necesario que ustedes vean también las diferencias entre esos conceptos. Hablamos un poco de la teoría de la public choice y cómo también hacen referencia a las tendencias de partido y a las elecciones como puntos decisivos de la orientación de la política, de cómo pues al final se vuelve también un objetivo el poder evaluar la eficacia de una política en función del bienestar que éste provoca. En el capítulo 6 ya empezamos a hablar, como les decía, capítulo a capítulo de cada uno de los objetivos puros de política económica, y de ahí la forma en la que está diseñado el libro les da también capítulo a capítulo lo referente a cuestiones de los instrumentos de política, como es política fiscal, política monetaria y así sucesivamente. Entonces, ya en el capítulo 6 hablamos del empleo, en este caso se abordó la parte histórica, los conceptos principales asociados al empleo, como población económicamente activa, desempleados, ocupados, etcétera. Y finalmente se hablaba también de los tipos de desempleo que existen y las medidas de política que se ajustan a cada una de estos tipos de desempleo. Se abordó brevemente algunas teorías relacionadas con los niveles de empleo, en donde buscan precisamente explicar por qué se da este fenómeno de desempleo, unos aduciéndolo a temas de oferta o demanda, al tipo de trabajo, a las condiciones en los trabajos, entre otros aspectos. En el capítulo 7, pues ya empezamos a ahondar en precios. En el caso de precios, entonces, empezamos por las definiciones básicas en cuanto a inflación, deflación y desinflación. Vimos, si no mal recuerdo, esta sería la última que vimos, relacionado a las formas en las que se mide la inflación, siendo para nosotros los más comunes el índice de precios al consumidor y el deflactor implícito del PIB. Pero aquí nos habla también de un índice de precios al por mayor, considerando que en países como los nuestros pues se dedica mucho al tema de comercio, entonces tienden a haber distribuidores, o sea, se compra al por mayor a un precio, y si estos varían, los precios especiales, digamos, al por mayor varían, obviamente ya a detalle o por unidad, pues también tienden a modificarse. Y lo mismo con el caso de la inflación subyacente, que más allá de los alimentos y los productos derivados de energía, está buscando ver cuál es el incremento en los precios de otros tipos de bienes que tienden a tener menores variaciones. Entonces, en términos generales, lo que hemos visto hasta el momento, pues hoy vamos a ahondar, tratar de terminar el 7 y empezar el capítulo 8, que corresponde al crecimiento económico. Tipos de inflación, bueno, basado en lo que ustedes ya vieron en microeconomía, pues hemos discutido muchas veces conceptos que se vieron ya en micro y macro. Hablábamos de las leyes de oferta y la ley de demanda. Y en estos, por ejemplo, la ley de oferta, ustedes recordarán que la relación entre precios y cantidades ofrecidas o producidas es directa. Es decir, que por lo regular, el productor va a tener un incentivo a producir más si mira que en el mercado le es factible venderlo a un precio superior. O sea, no va a querer producir más para venderlo más barato. Y por otro lado, los factores que determinan la oferta, pues sabíamos que entre otros es la cantidad de empresas o la cantidad de oferentes existente, y precios de los insumos, precios de los distintos elementos que se necesitan para su producción. Eso es por el lado de la oferta, son conceptos de micro y de lo que define la oferta como tal. Por el lado de la demanda, la relación entre precios y cantidades demandadas, recordemos que era inversa. ¿Qué quiere decir esto? Un incremento de precios va a reducir la cantidad que se quiere comprar. Una reducción de precios va a incentivar a que se quiera consumir más, en términos generales. ¿Qué modifica la demanda? Pues los niveles de ingresos de las personas, la cantidad de personas, los gustos y preferencias, entre otros aspectos. Y entonces, ¿por qué les hago esa referencia? Porque la inflación también se puede dar por el lado de demanda, por el lado de la oferta, por el lado estructural,
y está muy relacionado con esas leyes. En el caso de la demanda, dice, se produce cuando la demanda total de bienes y servicios supera la capacidad productiva de la economía, llevando a un aumento general de precios. Entonces, acá básicamente lo que dice es, por X o Y razón, que no es el precio, recuérdense, factores que condicionan la demanda, el ingreso, usos y preferencias, etcétera, se da un incremento de la demanda de un bien o de un servicio. En ese punto en el que se da ese incremento de la demanda de esa disposición a consumir, no es suficiente la producción de los bienes. Entonces ahí es lo que en este mercado de bienes y servicios, recuérdense que lo que se va a dar es una insuficiencia de oferta, un exceso de demanda, una escasez de oferta, cualquiera de esas se pueden referir al mismo fenómeno. Y entonces tenemos esta situación en la cual el bien se vuelve relativamente escaso, y cuando algo es escaso tiende a aumentar su precio. Entonces esa es la lógica de la inflación de la ola de demanda. El ejemplo que les daba ya a sus compañeros es en pandemia con las mascarillas. Recuérdense que el tema de la pandemia no era algo previsto. Todas las medidas de restricciones para evitar la propagación del virus no eran conductas comunes. El tema de espacios cerrados, el uso de las mascarillas entre ellas, no era una pauta común de los guatemaltecos consumir habitualmente. Entonces, se da esta situación en la que es obligatorio el uso de la mascarilla y es pues también una necesidad. La producción o el stock en ese momento era insuficiente para abastecer la demanda de los guatemaltecos que necesitaban mascarillas, y no es que necesitaran una única mascarilla, considerando que pues las recomendaciones decían de 6 a 8 horas en las que serán las blandas, digamos, y creo que no más de 24 horas en las otras, las KN95, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Las mascarillas incrementaron su precio, llegaron a valer creo que hasta más de 100 quetzales, y fue precisamente por un tema de demanda. Ya ahorita que ya se ha regulado esa situación, pues ya vemos que creo que todavía están de 5 quetzales o menos en algunos casos, ¿no? Pero es un ejemplo de inflación ocasionada por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, vuelvo y reitero, los mismos principios de la ley de oferta y de los factores que condicionan la oferta y la cantidad ofrecida. En el caso de los que condicionan la oferta, recuérdense que está el precio de los insumos, y aquí nos está diciendo que si algún insumo incrementa en su costo, eso va a derivar entonces en el que el precio de los bienes también se va a elevar. Entonces ponen de ejemplo alguna materia prima, por ejemplo, productor de pan, incrementa el precio de la harina, obviamente el pan va a tender a incrementar su precio. Y el caso de los combustibles, incrementa el precio del crudo, todos los derivados de gas, combustible y demás, pues también van a incrementar su precio. O incluso hacen referencia a un incremento en los salarios, porque pues es más, digamos, aquellos niveles de producción o actividades de producción que tengan, sean intensivos en el uso de factor trabajo, pues sí se puede ver hasta cierto punto reflejado en los precios de los bienes que se producen, un incremento en sus salarios. Y la inflación estructural, dice, surge de las imperfecciones y rigideces en los mercados de bienes y factores de producción. Por ejemplo, uno de los elementos que más afecta a nuestro país es lo que le llaman la inflación importada. ¿Por qué? Porque si nosotros traímos el producto de otro país y en ese otro país ese producto aumentó su precio, pues localmente también se va a traducir en un incremento del precio local, macroeconomía 3. ¿Pero por qué se da eso? Porque nosotros no tenemos tan desarrolladas ciertas actividades productivas, industrias, dependemos ampliamente de las importaciones de distintos países, y obviamente al no tener sustitutos locales, no hay una sustitución de esas importaciones, lo que pase en el resto del mundo nos va a influir a nosotros en temas de... Entonces ese sí es un ejemplo estructural, porque es la parte de la capacidad productiva y nuestro alto grado de dependencia de las importaciones y nuestras cuotas de poder y lo que quiera, lo que estaría ocasionando que sí nos veamos afectados en ese aspecto. Básicamente esa es la diferencia en los tres tipos de inflación.
La curva de Phillips dice, es uno de los conceptos también importantes, nos habla de la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, y se sugiere que un menor desempleo puede estar asociado con una mayor inflación y viceversa. Esta curva de Phillips también ya se vio, creo que también era macro 3 si no mal recuerdo, y está relacionado con el esquema que pues yo normalmente les digo haciendo a ustedes, el de acá tenemos la producción a lo largo del tiempo, este es el, en este caso tenemos según yo estaba compartiendo pantalla y nadie me dice, pero bueno, tenemos la producción a lo largo del tiempo, el PIB potencial hacia el centro, que nos habla que pues se espera un crecimiento sostenido. ¿Cómo se llama? Debajo podíamos identificar los niveles de desempleo. Los niveles de desempleo en el cual encontramos una tasa de desempleo natural que es consistente con el PIB potencial. Y luego decíamos, bueno, en términos generales, a veces crecemos más, a veces crecemos menos, ¿verdad? Cuando hay mayores niveles de crecimiento, obviamente tuve que contratar más personas, por tanto, en el lado del empleo tenemos bajos desempleo, y lo contrario, cuando estoy creciendo por debajo del potencial, probablemente tengan despidos y por ende las tasas de desempleo tienden a aumentar. Esa es una relación que se ha estudiado ampliamente. Pero en relación al crecimiento económico, pues decíamos, cuando hay tendencia a que crezca más, es también asociado a que el productor pueda venderlo a precios más altos. Si no, no tendría el incentivo a producir más. Pero entonces acá la curva de Phillips ya nos deja de lado la parte de producción y dice, este incremento de precios va a estar asociado a una reducción de los niveles de desempleo y viceversa. Un incremento del desempleo puede conllevar una reducción de los niveles de precios. Entonces, ahí. No me deja borrar. No me deja borrar, espérenme. Ahí está. Entonces, curva de Phillips, otro concepto, ya se ha visto, recordatorio, este análisis de las 3 variables macro principales, entonces les puede ayudar a reforzar el concepto. Espiral precios salarios, asociado por ejemplo a lo que decía de la inflación por el lado de la oferta, implicaba que si hay un incremento en los costos, pues también así se va a dar un incremento en los precios. Y uno de esos costos en la producción tiende a ser el precio del trabajo, es decir, el salario. ¿Qué es lo que nos dice este concepto de espiral precios salarios? Que se va a dar un fenómeno en el que los incrementos en los salarios impulsan un aumento en los costos de producción y por ende en los precios, y esto puede llevar a aumentos salariales en un ciclo continuo. Eso quiere decir que va a haber un alto grado de relación entre esos incrementos y los niveles de inflación. ¿Cómo se ve esa situación? Bueno, desde esta perspectiva dice, yo, sector gobierno, voy a indicar que a partir del otro año, como se dio en este 2025, haya un incremento del 10% en el salario mínimo y creo que 6% en el de maquila. Va. Entonces, ese 10% es algo que las empresas definitivamente tienen que absorber porque por ley tienen que cumplir con al menos el pago del salario mínimo. Y entonces todos aquellos que tienen trabajadores a precio de salario mínimo, llamémoslo así, incrementaron en ese 10% su costo, digamos, o lo que equivale el salario respecto al costo total de lo que produce. Pero no va a ser el inversionista, el empresario regularmente el que absorbe ese incremento. Bueno, mi utilidad se vio reducida porque ahora mis trabajadores son más caros. No, lo que suele pasar es que, bueno, entonces como está más caro, también lo que yo estoy produciendo aumentó su precio. De ahí sucede que este mismo trabajador, que puede que haya tenido un incremento en su salario, de igual manera tiene que consumir bienes y servicios. Y estos bienes que va a adquirir ya tienen ese efecto en el precio del incremento de los costos. Entonces, al final, el incremento del salario pudo haber servido únicamente para compensar el incremento de precios que ocasionó. ¿Y qué es lo que pasaría? Al año siguiente se evalúa esa situación y dicen, no, pero es que con el incremento del salario
incrementó también los precios 10%, entonces en este año incrementémosles un 15% para que puedan recuperar esa pérdida de poder adquisitivo que tenían. Más o menos esa es la lógica de la espiral. Se incrementó el salario, se tradujo en un aumento de costos, se tradujo en un aumento de precios, se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo, lo cual implica la necesidad de volver a aumentar el salario y pues se repite todo el círculo vicioso. Esa es la lógica de la espiral precio-salario. No quiere decir que sea la única perspectiva, de hecho hay diversos autores que le apuestan a que no se da esa situación, sino que lo ven desde la perspectiva de Keynes y el crecimiento económico, diciendo que pues ese incremento en los niveles salariales son obviamente incrementos del nivel de ingreso que van a tratar de impulsar el crecimiento económico por la vía de la demanda agregada, o sea, se está queriendo consumir más. Los empresarios se dan cuenta que hay más gente que puede comprar o puede pagar determinado bien o servicio, entonces se va a traducir en un crecimiento también de esa producción que puede absorber a más trabajadores o que puede compensar precisamente ese incremento salarial. Y es un análisis que actualmente se está haciendo de que derivado del 10% del incremento al salario mínimo, pues se esperaban mayores niveles de inflación, pero como lo vimos en la clase anterior virtual, analizábamos los niveles de inflación, o el ritmo inflacionario, perdón, si bien hay inflación, hubo una desaceleración de la inflación, una desinflación, o sea, está a un nivel más bajo que el que se tenía el año anterior, entonces todavía no se ha visto ese boom de precios asociado al incremento salarial. No se cumplió desde esa perspectiva, se está cumpliendo más desde la perspectiva de Keynes y motivar el consumo. Entonces, para que no se queden con que siempre se va a dar este fenómeno de la espiral precio-salario. Otro concepto relevante es el de expectativas de inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la inflación futura pueden influir significativamente en la inflación real, especialmente si se ajustan precios y salarios en anticipación de estos cambios esperados. De hecho, creo que con el combustible se vio esa situación. Acá acababa de explotar el problema de Rusia-Ucrania y que las sanciones de la OPEP a Rusia y que iba a haber una reducción de la oferta de crudo y al día siguiente ya las gasolineras estaban cobrando más caro el combustible, aun cuando tal vez estaban abasteciendo todavía de la última importación que se tiene. Hay métodos de costeo a nivel de empresas que contemplan esa situación. Últimos en entrar, primeros en salir, entonces eso se maneja cuando los precios están tendiendo al alza o se espera que haya una tendencia al alza, entonces yo vendo lo último porque tiende a ser lo más caro, al precio más caro, para que los primeros que yo había comprado, o sea, lo primero que tenía en stock, se va quedando después para venderlo más barato si es que la tendencia lo permite. Entonces hay distintas lógicas de eso. Pero en sí lo que quiere decir aquí es que nosotros recordemos que tomamos decisiones como consumidores. Si a mí me dicen, por ejemplo, mañana el precio del combustible, del galón de combustible, va a estar al doble y yo utilizo frecuentemente mi vehículo, lo más probable es que yo quiera hacer el esfuerzo de pasar hoy mismo en la noche a juliar el carro, a llenar el tanque de combustible. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muchas personas, al igual que yo, entonces harían lo mismo. Harían esas colas ahí en la gasolinera para todos llenar el tanque porque todos esperamos que mañana se duplique el precio y entonces vamos a terminar creando precisamente lo que se quería evitar, en el sentido de que no se esperaba ese nivel de demanda para ese día. Por ejemplo, el día de hoy, en este ejemplo, va a haber una escasez para el día siguiente, no hay suficiente abastecimiento y eso sí podría conllevar en un incremento de precios. Aun cuando lo anterior era especulación, yo esperaba que se diera ese incremento de precios, mi conducta fue consumir en un consumo mayor al habitual, se provoca una escasez, se provoca entonces un nivel de inflación. Entonces eso es un poco la lógica que está llevando aquí. Yo esperaba que en el futuro cambiara el precio, tomo una decisión de consumo y afecto realmente el nivel de inflación real que eventualmente se concreta.
Otros conceptos relacionados con el desempleo, ya que el tema de inflación puede estar asociado con injusticia social, o sea, pérdida de poder adquisitivo, pero entonces esto ya nos lleva a las discusiones de salario y niveles de empleo y que, pues, en esa interrelación de objetivos que mirábamos en los primeros capítulos del libro, yo puedo querer mejorar los niveles de desempleo, pero si la curva de Phillips me dice que para disminuir, los niveles de desempleo tendría que aumentar el nivel de precios, tampoco el tema de un nivel de inflación vaya a ser recomendado impulsarlo. Entonces, se tiene que encontrar como que ese equilibrio entre las distintas intervenciones que se tengan. De esa cuenta, pues algunos conceptos hablan de, por ejemplo, la tasa natural de desempleo, que fue la que ya les comenté hace un momento. Es un nivel aceptable, un nivel de desempleo que persiste en una economía sana debido a factores como la rotación de trabajadores y las fricciones del mercado laboral. Entonces dice, si no es que queramos tener una tasa de desempleo cero, hay un nivel en el cual pues todos estos que yo estoy contabilizando desempleados realmente solo están así temporalmente y se van a ubicar prontamente a un trabajo y por ende no es una tasa para alarmarme. Además es, según la definición, pues es algo que es compatible con el PIB potencial, o sea que nos permite llevar cierto ritmo de crecimiento económico, entonces se acepta una tasa como tal. De ahí está la NAIRU, que le llaman, es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, y dice desempleo por debajo del cual la inflación empieza a aumentar. Entonces, recordemos, insisto, esa relación desempleo-inflación. Entonces me dice, yo voy a determinar a qué nivel de desempleo, que si yo quiero llegar, no sé, a un desempleo del 1%, si yo logro eso, los precios se me van a disparar al 10% o al 8%. Entonces no me conviene llegar al 1%, tengo que ir viendo ese umbral, como que ese límite o ese umbral. Y la tasa óptima, dice, es la que se considera aceptable para la economía, balanceando entre la estabilidad de precios y la maximización del empleo. De ahí, entre los impactos habituales de la economía, tendemos a hablar del impuesto inflacionario, del señoreaje y de la distribución de recursos. En el primer caso, únicamente lo que nos está haciendo referencia es que cuando yo pagaba un precio por un bien, se da un fenómeno inflacionario y termino pagando un precio mayor, es como que me hubieran colocado un impuesto, porque en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a las características del producto sigue siendo el mismo, pero estoy pagando un precio mayor. Entonces solo asocian pues con el concepto de impuesto esa diferencia entre el valor original y el valor final. El señoreaje, como indican, pues es una diferencia entre el valor nominal y su coste de producción, es decir, que si estuviéramos emitiendo dinero pero hay pérdida de poder adquisitivo, realmente no se está generando los niveles de emisión que se tenían previsto. Y el tema de distribución de recursos, que pues un ejemplo que podrían ustedes asociar, podría ser lo que les comentaba de el incremento de salarios, que no va a ser absorbido por aquel capitalista dueño de la empresa que tiene que pagar ahora salarios más caros, sino que por lo regular eso se va a traducir en un incremento en los niveles de precios y entonces es el consumidor final el que va a terminar pagando ese incremento en el costo. Entonces, aquella persona que escasamente tenía tal vez para adquirir bienes y servicios, ahora los tiene que comprar más caros, y el empresario podría incluso no verse tan afectado con los niveles de inflación, por lo menos no en el corto plazo. En el largo plazo, si esa situación se mantiene sin intervenciones, pues sí podría haber una situación en la que el consumidor ya no pueda adquirir los bienes y servicios, que ahí sí hace de una baja por la disminución de demanda vinculada a este tema. Y básicamente esos son los conceptos más relevantes del capítulo 7. Y si se dan cuenta, pues la mayoría deberían de ser conceptos de repaso, cosas que ya se han visto con anterioridad, solo que tienen que pues, ir identificando las principales diferencias.
En cuanto a las medidas de política, quizás lo más relevante de este capítulo es que se tiene que contemplar su interrelación con la actividad económica y con el empleo. Porque si nosotros actuamos para cualquiera de esas dos variables, podemos tener muchas veces la incidencia por el lado de precios, y con el lado de precios lo que estamos haciendo es afectando el poder adquisitivo de las personas, y por ende pierden como eficacia o se castiga mucho la medida política que se pueda implementar. Entonces ahí es donde ya hablan de otras medidas de compensación y demás. No sé si hubiera alguna duda o comentario al respecto a este capítulo antes de que pasemos al siguiente. Todo claro, licenciado. Gracias. Vamos entonces con el 8. Y bueno, siguiente capítulo, crecimiento económico. Recuérdense que el tema de crecimiento económico sería entonces uno de los objetivos de política más importantes, considerando que ahorita ya llevamos esa lógica, el tema de empleo, el tema de precios, y ahorita sería lo que corresponde a la actividad económica. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en este capítulo? Algunas definiciones, su importancia, las distintas perspectivas desde el corto y el largo plazo, entre otros aspectos a considerar cuando se formulan políticas con este propósito. Por ejemplo, vamos a hablar de crecimiento económico como el aumento sostenido del Producto Interno Bruto de un país a largo tiempo. Cabe ahí resaltar quizá la parte de estas definiciones, que tanto en el tema de precios como en el tema de actividad económica no se refieren a una única ocasión en la que se va a dar el incremento, sino que se tiene que referir a un incremento sostenido. De esa cuenta, la parte generalizada y sostenida son aspectos claves para diferenciar entre un fenómeno de inflación o un fenómeno de crecimiento y meros shocks o efectos así pasajeros en la actividad económica. Debe de contemplarse entonces de esa manera. ¿Cuál es la importancia de estudiar el crecimiento económico o de abordar el problema del crecimiento económico? Es que se asocia con mejoras en el bienestar material de la sociedad, los incrementos en los niveles de vida y la expansión de oportunidades económicas y sociales. Es un objetivo central de la política económica, especialmente en economías capitalistas que buscan aumentar la riqueza colectiva mediante la expansión de la actividad económica. Acá es importante, por ejemplo, vincularlo con el capítulo 5. En el capítulo 5, pues ya hablamos que las medidas de política están fuertemente influenciadas por las decisiones de las autoridades a cargo, pero también de la ideología de sus partidos políticos. Y entonces eso va a permitirles actuar desde distintas perspectivas. Aquí nos hace énfasis en las economías capitalistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, buscan aumentar la riqueza mediante la expansión de la actividad económica. Un ejemplo claro sería que una economía capitalista sí le va a apostar muy fácilmente a los procesos de automatización que podrían eventualmente reducirle los costos, pero que a su vez podrían requerir cada vez menos personal. Entonces, estamos aumentando el tema de crecimiento económico, sí, pero quizás no estamos absorbiendo a la población económicamente activa, no estamos absorbiendo a todas las personas que quisieran trabajar, porque ya tenemos ahí un chatbot o alguna figura automatizada que lo está reemplazando. Eso es desde la perspectiva de una economía capitalista, pero una economía más planificada o centralizada no va a pensar agresivamente en motivar el crecimiento económico, sino que tiene que sopesar en los efectos en la población, si va a afectar salarios, si va a afectar niveles de empleo, si va a afectar en esas perspectivas, entonces no le apuestan tanto a ciertas actividades económicas intensivas en capital. Solo para poner un poco la vinculación de este capítulo con el capítulo 5 de cómo la parte ideológica podría darle un distinto enfoque
En el caso de, insisto, una economía más de mercado, de tipo capitalista, sí podría apostarle a un crecimiento a toda costa. En el caso de las planificadas y centralizadas, tienden a tener más consideraciones al factor humano que a ese crecimiento económico per se, aun cuando pues puedan estar vinculadas. ¿Cuál ha sido la tendencia histórica en los conceptos de crecimiento? Pues en primera instancia dicen, en los países desarrollados las tasas sostenidas de crecimiento de la producción ha sido mayor que el incremento de la población y esto ha ido mejorando los niveles de vida de sus ciudadanos. Yo les decía, nuevamente, tratando de vincular lo que ustedes ya deberían de conocer con el contenido del curso, vamos a conceptos como los que se ven en doctrinas económicas y vemos a un Malthus, que es uno de los principales referentes que menciona la parte del crecimiento demográfico con el crecimiento económico. Entonces él era el partidario de que las guerras y las plagas o las crisis de salud pueden ser buenas porque al final lo que motivan es que el resultado de ese crecimiento económico se divida entre menos personas, menos población, entonces aumenta considerablemente las condiciones y calidad de vida de las personas en lo individual. Mientras que dice otro concepto que pueden ustedes asociar, en la parte de las macros, vieron ustedes los modelos como el de Solow, y en estos modelos, recuérdense que hablaban de cómo el crecimiento económico debía, por un lado, compensar el capital obsoleto, o sea, la sustitución del capital obsoleto, debía de compensar los incrementos en las tasas de natalidad, que pues obviamente se traducía en más trabajadores, y una vez que compensaba esos dos efectos, lo adicional es lo que verdaderamente estaría impulsando un crecimiento económico. Tal vez no me voy a detener tanto en esa lógica porque pues son conceptos asociados, pero para que vayan viendo que ya ustedes ya habían visto ese concepto del tema poblacional y el crecimiento económico. Los beneficios han sido crecientes a largo plazo, sin embargo han sufrido ciertos niveles de oscilación en el corto plazo. Obviamente si hay algún tipo de crisis en la cual los consumidores se vean afectados en sus niveles de ingresos, pues se abstienen de ciertos consumos, pero una vez se da una recuperación en ingresos, en temas de empleos y demás, pues esta se tiende a recuperar, y lo mismo pues las empresas que distribuyen estos bienes y servicios podrían tener periodos de alzas y bajas, pero nos dice tiende a ser relativamente estable en el largo plazo. La relación capital-producto también tuvo un fuerte descenso, dice, en la década de los 30, desde la Segunda Guerra Mundial parece mantenerse en el tiempo. Depende también de qué países y las condiciones específicas de estos. Y los países más atrasados están inmersos en la trampa del equilibrio a bajo nivel, en el cual el crecimiento de la producción no supera de forma sostenida al de la población. Entonces, recuérdense que, bueno, ahí hay también un tema de distintos aspectos que por un lado motivan el crecimiento poblacional versus aquellos que tienen que ver con la parte del crecimiento económico. Entonces les decía, un país podría optar por no prácticas agresivas en crecimiento económico porque esas industrias dejarían de lado mucha población, y asimismo países como los nuestros también son bastante limitados en temas de educación y salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Hay un montón de discusiones respecto a derechos sexuales y reproductivos en cuanto a que las personas tienen el derecho de tener cuantos hijos quieran tener, pero mientras no haya una debida orientación, pues también tenemos de las capacidades de sostener a las futuras generaciones y demás. Entonces hay muchas teorías que se van a enfocar a la parte demográfica, que si no son abordadas en países, como dicen, más atrasados, pues no se va a dar ese freno aquí que permita que eventualmente se supere esa parte de la brecha que existe entre crecimiento y demográfico y crecimiento económico. ¿Por qué el crecimiento económico es un objetivo prioritario? Pues básicamente podemos asociar ahí algunos aspectos. Primero, porque es un proceso acumulativo que permite el incremento del nivel de vida de la población.
escasamente podemos hablar de como la destrucción de la riqueza o de los bienes que se van acumulando. El tema de pobreza, dice, los países subdesarrollados solo serán capaces de romper el círculo vicioso de la pobreza mediante altas tasas de crecimiento del PIB que sean sostenidas en el tiempo. El tema del desempleo, dice, un proceso de crecimiento sostenido, dependiendo de las particularidades de cada país, sería mejor garantía para evitar uno de los mayores problemas, que sería el tema del desempleo. La redistribución de la renta, un mayor nivel de renta global facilita los procesos de redistribución de la misma, y el tema de la sostenibilidad, de manera de crear que el crecimiento que se obtenga, si es sobreexplotando los recursos naturales o renovándolos, es una obligación para con las futuras generaciones. Entonces, algunas consideraciones de estos puntos. En temas de sostenibilidad, por ejemplo, han habido ciertos debates relacionados con las futuras generaciones y con el tema de los recursos renovables y no renovables. Un ejemplo puede ser todo lo relacionado con la explotación minera. Voy a decir particularidades porque pues tampoco es como que mi expertise, pero sí nos sirve para ejemplificar este concepto. En materia de explotación minera, pues un proyecto que por lo regular es extranjero, hace sus gestiones ante el ministerio correspondiente y pues obtiene una licencia de exploración y luego de explotación. ¿Qué es lo que sucede? Por lo que ellos extraigan ahí, tengo entendido que solamente generan un 1% de regalías, las cuales se reparten la mitad hacia el gobierno central y la mitad hacia el gobierno local, entiendas, el municipio o el departamento donde esta se ubica. Estamos hablando de que esa explotación podrían ser de metales preciosos o de insumos necesarios para temas tecnológicos y que solamente un 1% de ese valor se queda en el país. Entonces, mucho se ha hablado respecto a que como estos son recursos no renovables, o sea, definitivamente hay una pérdida de esos recursos dentro del país, debería entonces hacerse modificaciones a la norma vigente para que por lo menos ese pago por lo que se están llevando, llamémoslo así, esté en línea con la tendencia de los precios de mercado de esos productos metálicos o no metálicos que se están explotando. Entonces, si en el mercado el precio es elevado, pues una tasa proporcional se quedara en el país, por lo menos permite hacer de más recursos al Estado. Esto va de la mano también con la redistribución de la renta. Cualquier acción para que puedan haber más recursos, el crecimiento económico per se, pues van a dotar de más recursos para poder disponer y hacer otras medidas en materia de redistribución de la renta. Pero bueno, retomo el tema sostenibilidad. Y otro que también suele ser bastante criticado es el tema de la deuda pública. Entonces, ante la falta de recursos propios o insuficiencia de los recursos tributarios y no tributarios que forman parte de los ingresos del país, entonces es donde se hace necesario el endeudamiento público para determinados proyectos. Y ok, está bien, podría ser que es deuda pública para un hospital, para la construcción de escuelas y demás, que recuérdense que en algunos aspectos pues van a tener efectos en el largo plazo, no en el corto plazo, y pues que hay otros temas en que la ejecución debe ser la adecuada para que realmente se cumpla con el propósito para el cual están siendo creados. ¿Qué es lo que sucede? Es deuda pública, hay compromisos de pagos después de un periodo de gracia, y quiere decir que en el momento que se tiene que pagar esa deuda que seguramente se implementó ahorita y se ejecutó ahorita, son las próximas generaciones las que mediante sus impuestos tenderían a pagar esa deuda pública. Entonces, por eso nos habla de que sí, ok, ustedes tienen que motivar el crecimiento económico, sí, la actividad de explotación de minas es una de las actividades que pueden contribuir obviamente al crecimiento. Sí, la construcción de escuelas puede formar al capital humano y actualmente va a impulsar el crecimiento, pero es sostenible en el tiempo la manera en la que se está llevando a cabo, entonces les dice, hay que considerar también ese aspecto de sostenibilidad. Insisto en la parte de redistribución de la renta, porque después cualquier actividad que pueda tender a crecer
obviamente esperaríamos también que haya un incremento en los niveles de recaudación que permita entonces al Estado disponer de más recursos y poder hacer algunas intervenciones con ese fin de redistribución de la renta. Y el tema de la pobreza, que es, pues, como veremos ahí un poco más adelante, también es importante porque nos dice que el crecimiento debería ser también en altas tasas sostenidas en el tiempo para que eso se dé. Pongamos el ejemplo del 2020-2021, obviamente 2020 le pega a todos los países derivado de la pandemia de COVID. Nosotros que tenemos alta dependencia a otros países, pues también nos vemos afectados, hay una caída del 1.5 si no mal recuerdo, y si vemos tanto el crecimiento de ingresos tributarios como el crecimiento económico 2021, nos marca una recuperación sostenida e inmediata. No obstante, eso fue solamente un impulso que se dio en 2021, en función de que todas las medidas seguramente que se tomaron en ese momento, plazos en pago de impuestos, algunos subsidios, créditos con condiciones preferenciales para retomar ciertas actividades económicas, etcétera. Eso se vio reflejado entonces en 2021, pero también solo fue un pico que ahorita ya se fue normalizando y ya no hablamos de un crecimiento a partir del cual nos impulsara en el largo plazo. Entonces es donde nos dice, sí, las tasas, no solo nos interesa crecer, porque sí estamos creciendo, todos los años se marca un crecimiento económico en el país. Creo que ahorita está estimando de 3.5 de crecimiento al terminar 2025 respecto a 2024, pero no es una alta tasa como para que se vea ya reflejado en el tema de pobreza. De hecho, es por eso que aquí hay un apartado específico donde nos habla precisamente de cómo es necesario abordar el tema de la pobreza. Dice, a pesar de los avances tecnológicos y la globalización, dice, una parte significativa de la población mundial sigue viviendo en pobreza extrema. La pobreza no solo es un problema económico, sino también es político y está vinculado a conflictos, malas políticas de distribución de ingresos y bajos niveles de educación. Para muchos países pobres, la falta de ahorro, la inversión insuficiente constituyen barreras importantes para el crecimiento sostenido, y la acumulación de capital y la inversión estratégica en sectores claves son fundamentales para romper el ciclo de la pobreza y lograr el desarrollo económico. Entonces acá, por ejemplo, ya nos hablaba la diapositiva anterior que se requiere de altas tasas de crecimiento, eso permite disponer de recursos, tomar medidas orientadas a la redistribución de la renta. Ok, nos habla de los temas de bajos niveles de educación como una causa de los niveles de pobreza extrema, o sea que si hay bajos niveles de educación, nuestras medidas deberían de ser para incrementar esos niveles de educación en la población. ¿Qué implicaría? Inversiones en infraestructura, inversiones en la formación y capacitación de los docentes y las condiciones. Infraestructura, llamémoslo, no solo las escuelas, sino que las vías de acceso para estas, porque se sabe que en ciertas áreas las escuelas sirven a varias comunidades e implica que se movilicen en amplios tramos, en malas condiciones, para poder asistir a una escuela, por ejemplo. Entonces ahí nos habla de que requiere un adecuado nivel de inversión para que eso se concrete. Son temas de largo plazo, no son temas de corto plazo. Y vemos también las condiciones de los avances tecnológicos que pues han incrementado precisamente esas brechas entre la población pobre y la población no pobre, o sea, cada vez se hace más marcado. Sin ir muy lejos, y ya lo he dado de ejemplo en otras ocasiones, el tema de las brechas relacionadas con tecnología se daba quizás solo en materia de acceso a Internet y los conocimientos básicos o competencias digitales básicas antes de pandemia. Ahora ustedes vean la transformación que se dio después de pandemia, todos los servicios de streaming, las aplicaciones, las automatizaciones y demás. Lo único que hizo fue marcar todavía más grande esa brecha entre la población que todavía ni siquiera tenía la cobertura de electricidad o de Internet como para poder luego ser capacitado en ese tipo de competencias. Entonces hay que ir resolviendo todos esos aspectos fundamentales, como dice acá,
para romper el ciclo de la pobreza. En el corto y en el largo plazo, veamos ahí algunos aspectos para ir terminando por hoy. En el corto plazo, pues ya lo veíamos cuando hablamos sobre la taxonomía de las políticas de acuerdo a su temporalidad, corto, mediano y largo plazo, y en su momento les dije yo, no se queden solo con que, es que son 18 meses, o son 4 años, o son 8 años como una referencia, sino que es también el propósito para el cual son creadas. Entonces las de corto plazo, como ven acá, remarcan que es la parte coyuntural la que le interesa. Entonces dice la política económica coyuntural busca lograr el crecimiento económico estable y sostenido, ajustando la tasa de crecimiento real a las posibilidades del potencial y superar esas brechas deflacionistas e inflacionistas. Reitero entonces el ejemplo asociado con el COVID. 2020 se da esa situación, se viene abajo los niveles de crecimiento, hay una caída como tal, pues está vinculada también a todo lo que pasó en el mundo y las tendencias de actividad económica. Hay subsidios, hay créditos, hay plazos más amplios para el pago de impuestos o perdón o condonamiento de algunos elementos de deuda y demás. Y de esa cuenta en 2021 se ve reflejado en que la tasa de crecimiento es positiva y bastante elevada. Un crecimiento sustancial en los incrementos de ingresos recaudatorios, por ejemplo. Entonces, sí fueron efectivas las medidas en materia coyuntural que actuaron en 2020 porque se vieron reflejados en 2021. Y fueron de corto plazo, sí, porque no era una situación que estaba prevista y tampoco es que vayamos a tener subsidios eternamente, sino que pues se habla de que fueron solo en el momento o por plazos adecuados. ¿Qué hay que considerar además? Algunas definiciones. El PIB potencial, recuérdense que es el nivel de producción compatible a mediano plazo con una tasa de inflación constante, y el PIB real como una producción efectiva de una economía en un periodo determinado. O sea, recuérdense que para hablar de crecimiento económico nos vamos a basar en el PIB real y no en el PIB nominal. Esto para precisamente no inflar el efecto, sino que lo vamos a ajustar propiamente al crecimiento de la actividad económica. Si yo tomo el valor nominal, como son los precios de cada año, no solamente voy a ver el crecimiento, si es que se dio a nivel de producción, sino que ahí también estaría inmerso el crecimiento en los niveles de precios. Entonces, PIB real es algo que tienen que remarcar. Y el tema del PIB potencial, porque pues se espera que haya un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, y basándonos en esa tendencia, pues uno trataría de ajustar, bueno, estamos creciendo por debajo de lo esperado, hay que inyectarle una política expansiva. Estamos creciendo por arriba de lo esperado, bueno, una política contractiva. Conceptos de macro 2 aplicados ya a política. Y en el largo plazo, sería quizá la última que vamos hoy, se centra en mejorar el potencial de crecimiento de una economía a través de la movilización de factores decisivos como la inversión en infraestructura, el progreso tecnológico, la mejora de capital humano. La clave de crecimiento a largo plazo es la oferta agregada, que presenta el límite de producción alcanzable, implica esfuerzos para superar las restricciones estructurales y mantener un ritmo constante de aumento del PIB. Entonces, por ejemplo, este tema estructural, a lo que nos habla es muchas veces de las dependencias que uno tiene en la actividad económica, en la actividad comercial y demás. Entonces les decía, en temas de inflación, las importaciones, dependemos de las importaciones y por ende si algo pasa en el mundo, fijo nos va a venir a caer a nosotros. Y lo mismo es con las actividades económicas, y les daba el ejemplo en otro salón sobre los call centers. Si bien han apoyado en el sentido que creo que muchos quizá ya hemos pasado por algún tipo de call center, se ha vuelto en una fuente potencial de empleo para esos jóvenes, quizá graduados a nivel medio o algún retornado o cosas por el estilo. Pero con el progreso tecnológico que ha habido, ustedes se dan cuenta también que cuando uno llama al banco o alguna otra cuestión, ya es un chatbot, ya es una aplicación que ya no necesariamente requiere la interacción con una persona. Y por ende, este tipo de industrias pueden llegar a migrar hacia esa tendencia de la automatización y dejar de lado a todas las personas que actualmente trabajan en un call center. Entonces, ese alto grado de dependencia como una fuente de empleo para jóvenes
nos puede afectar en el largo plazo si no se toman medidas desde ya de invertir, ya sea en la parte de formación o bien a otro tipo de actividades económicas. La inversión en infraestructura, dicen también que es clave. Si sabemos que hay disparidad, por ejemplo, en el tema de pobreza que mencionábamos hace poco, entre áreas rurales y áreas urbanas, y vemos que las áreas urbanas están concentrados empresas, empleos, progreso tecnológico, para que yo pueda superar el ciclo de la pobreza, yo tendría que llevar infraestructura para tratar de nivelar condiciones, infraestructura, edificios, carreteras y demás, el tema tecnológico, cobertura de los servicios básicos, etcétera, y eso implica altos niveles de inversión que no siempre se van a tener a vista. Y pues todo lo de capital humano, que ya lo hemos platicado también en clase, esos como si ya son una transformación hasta de mentalidad, pues implican más tiempo desde que se implementa alguna medida hasta que se puedan empezar a ver los efectos y que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, términos generales, pues ahí vamos con el concepto de crecimiento económico. Para no diferenciarlos tanto del otro salón, me voy a quedar hasta acá por el día de hoy. Siempre recordándoles que por favor realicen la lectura, ya solo me quedan unas diapositivas, con eso hemos cubierto el contenido de segundo parcial y pues ahondaríamos en algunas actividades para avanzar con el contenido ya de final. Y así ya tenemos la última unidad, por lo regular les decía, son más de debates, discusiones y eventualmente la presentación de su política. El viernes, aunque se los tengo que confirmar todavía el miércoles, el viernes probablemente no tenga la actividad con ustedes aquí en Meet, sino que solo ponga algo en Moodle. Eso quiere decir que ahí, para empezar, va a estar habilitado para que pongan su tarea en Moodle, o sea, los dos sellos, bueno, sello y firma de la semana pasada, y ¿se acuerdan que les dije que investigaran un programa de gobierno cualquiera y le identifiquen su fin, su objetivo, sus instrumentos y en qué consistía, como para ir haciendo el ejercicio de cómo han formulado distintos aspectos de política otros gobiernos anteriores o incluso el presente, ¿sí? Entonces probablemente eso sea la pregunta del viernes, de cuál fue el programa que eligió, qué objetivo tiene, qué fin tiene, qué instrumentos tiene, y ahí está su clase. Entonces ya lo pueden hacer desde ya lo tienen listo y cuando eso se habilita lo copian, lo pegan y ahí se acabó la clase del día viernes. Lo único es que pues sí se los voy a confirmar el miércoles, pero se los voy anticipando para que no digan, mire, no lo subí, no lo hice, no sé qué, porque eso sí no tendría aplazamiento, porque es sustituto de la clase. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario por el momento. No, ninguna, licenciada, gracias. Gracias. Ok.